Una de las actividades que encontré que es pues de gran importancia para las tunas en general es este tema de los festivales de tuna. ¿Cuál es esa importancia? Un poco yendo hacia atrás, hemos podido ubicar que el Festival de Tunas más antiguo que hay en Latinoamérica hasta ahora, pues de lo que yo he encontrado, es el Festival de Tunas Javeriano. Ahí, digamos que una cosa importante y es que la tuna es una experiencia para vivir y eso ha tenido tanto de positivo como de desafiante. Y es ese tema de los no registros escritos de las cosas, sino que la gente solamente quiere como venir y vivir la tuna como tal. Entonces, ese yo creo que ha sido como el reto más grande de todos los investigadores y es que es muy raro que las tunas escriban sobre sí mismas. Normalmente son referencias o periodísticas o los anexos de las universidades o este tipo de cosas. Y esa invitación que hace Félix a tener como ese relator dentro de las tunas creo que es una cosa muy importante hacia el futuro para toda la historia de las tunas. Entonces tenemos este primer registro que es de la revista de la Universidad Javeriana, que habla de este Festival Universitario de Tunas que organizó la Tuna Javeriana el 19 de septiembre de 1975, que se denominó Encuentro de Tunas Universitarias de Bogotá y dice que para ese momento había 15 agrupaciones. No las menciona, pues habría ya que ir cómo indagar si se encuentran otras evidencias y el escenario donde ese festival se desarrolló fue en el Coliseo del Colegio San Bartolomé de la Merced en el año 75. La siguiente como evidencia de ese festival, pero ya dentro de la Universidad Javeriana, se dio para 1978, donde el sector cultural del medio universitario organizó un festival para el jueves 1 de mayo en el Auditorio Félix Restrepo, que les cuento que va a desaparecer. Van a mover ahí el Hospital San Ignacio y pues esto realmente será, esas fotos que tenemos ahí serán parte de la historia. A partir de las 6:30 participando las siguientes universidades. Universidad Central, estamos hablando de 1978, La Salle, la Santo Tomás, Andes Femenina y Masculina, Universidad del Rosario, Tuna Femenina Javeriana y la Escuela de Administración de Negocios. Actuó como anfitriona la Tuna Femenina Javeriana. Entonces, de manera continua, el Festival de la Universidad Javeriana se ha venido realizando desde esta fecha. En pandemia se hicieron de tipo virtual y por eso iríamos como dos festivales de número menos. Deberíamos ir en el 48 y apenas vamos en el 46. Y el último festival javeriano que se hizo fue el número 46, que fue el año pasado, que se iba haciendo de manera continua. No sé, digamos que cuál sea el más antiguo en México, súper si nos pudieran como compartir esa información, no sé cuál sea el más antiguo en Perú. Sé que hay muchos que han dejado de hacerse 1 año, 2 años, ya vamos a ver esos retos que tienen los festivales, pero lo importante es que son para este tema del movimiento de las tunas. Entonces, esto es un poco de las piezas publicitarias del año pasado. Este fue el afiche del Festival Javeriano, que fue el número 46, que se realizó el 17 de agosto, con la participación pues, de la tuna de los morados de la San Martín de Porres, estuvo la UDES de Bucaramanga, estuvo la tuna femenina del Nacional, la tuna de la Universidad Militar, tuna eh, aquí está, de los Andes, y digamos que ya se dividió como en 2 días, ya vamos a ver un poco esto, cómo funciona. En Colombia, ¿quiénes son los organizadores de festivales? Que es un poco una de las diferencias que hay de lo que yo he visto de mi experiencia en los festivales en España, es que siempre detrás de un festival en España hay una tuna que es como la anfitriona del festival. En Colombia son las tunas universitarias o por cuenta propia o con sus universidades, los gobiernos municipales o departamentales, centros comerciales o organizaciones no gubernamentales. Digamos que ya comencé a ver como una diferencia entre cómo se organizan en España y cómo se organizan aquí en Colombia,
un poco con esa, eh, digamos que esa forma de ver la tuna que se tiene pues aquí en Colombia. Distintos eventos de estos festivales o encuentros. Entonces, ¿cómo pueden ser? Hay una que es la muestra, donde no es a nivel competitivo y puede ser una muestra simplemente para reunirse. Si ustedes miran el Festival de la Javeriana, a veces se premia alguna categoría, o simplemente es con ese fin de reunirse a compartir repertorio, a interactuar. También con el fin de recoger fondos. Entonces van a nivel de muestra, se organiza el evento y se recogen fondos. Por ejemplo, nos han invitado de iglesias para recoger fondos para la construcción de la iglesia, para recoger fondos para una fundación. Y hay otros que se hacen en Colombia que son a nivel competitivo. Ya vamos a estar mirando que se premian distintas categorías que se ha ido como estandarizando en el tiempo. Hay otras formas también de hacer el festival. Uno como un evento autónomo, que es solamente el objetivo principal del encuentro es el tema de las tunas, o incluyéndolo dentro de otro evento, como parte de las actividades. Entonces, digamos que esas son como las formas como se ha ido evidenciando todo este tema de los festivales y encuentros y certámenes de tunas. Otra diferencia que hemos visto es que en España se entiende el festival, y ya pues Félix me corregirá, si no es así, es cuando no es competitivo y certamen es cuando sí es competitivo. En Colombia hay festivales competitivos y no competitivos. Y todos los certámenes, los que se denominan certamen, pues son de tipo competitivo. Y los festivales también hay varios que son concurso. Uno de estos ejemplos, digamos que en varias ocasiones se invitaron tunas como para participar dentro de la Feria de Manizales, y ya en este 2025 se llegó al 12º encuentro de tunas y estudiantinas en la Feria de las Puertas Abiertas, que es la Feria de Manizales. Varias tunas habían venido en varias ocasiones a este festival, a esta feria en la ciudad de Manizales. Una cosa curiosa es que parte de lo que yo he visto es que detrás de una visita de una tuna surgen muchas cosas, y es que se generan nuevas tunas. Entonces es súper extraño, siendo Manizales una ciudad universitaria con esta tradición de la feria y todo esto, no exista como tal una tuna en Manizales. Entonces eso ha sido pues como de esas cosas curiosas, mientras que en otras ciudades como Duitama, que no es una ciudad de capital departamental, a partir de la generación del festival, de iniciativa de una persona que convence a la administración, surgen tunas de las sedes de las universidades de Boyacá que quedan en Duitama. Entonces, un poco, no siempre la fórmula es la misma. ¿Qué más tenemos? Uno de los festivales, digamos que más antiguos, como les decía, los municipios organizan los festivales, es el Festival de la Vega. El Festival de la Vega llegó a su versión 28 en el año 2024. Ha tenido pues distinta eh, evolución. En principio era casi netamente de tunas de las universidades, y poco a poco con esta variación que hay en Colombia, que hay muchos grupos, pues se comenzó a ampliar y comenzaron pues hay tunas. La Vega formó una agrupación que se llama Tuna San Juan de la Vega. Hoy en día es como la tuna anfitriona de este encuentro. Entonces, estos eventos han venido creciendo en los municipios, pero como les digo, no hay una tuna detrás de eso organizando, y muchas veces no son tunos los que organizan. Entonces, vamos a encontrar agrupaciones de municipios, de hogares geriátricos, de empresas, porque no hay como eh, llegó como un eco de la tradición a Colombia y tuvo distintas variaciones, y ha ido pues como eh, yendo por distintos rubros. Otro festival que ha tomado mucha fuerza y que también reúne grupos universitarios y no universitarios es el Festival de Duitama, que ya pues llegó el año pasado a su versión 21. Solamente en una ocasión hicieron una división de calificación de grupos universitarios, de grupos no universitarios.
porque de alguna manera es distinto, digamos que los grupos que lo hacen de manera profesional, o sea, que se dedican como a eso, a personas que hacen otra cosa y esto es como una actividad complementaria. Pero digamos que es uno de los festivales a los que la gente normalmente quiere ir por la experiencia que significa el vivir, pues, este tema de los festivales de tunas. ¿Qué impacto tienen los festivales de tunas? El tuno va es a pasarla buena, va es a divertirse, a cantar, a compartir con su tuna, a conocer otras personas, pero tiene, digamos que ya haciendo un análisis del tema, tiene un impacto en varias cosas. Primero, un impacto cultural, tanto para la ciudad o el sitio donde se realiza, como para los integrantes del grupo, como para el público como tal. Yo creo que las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a viajes internacionales o de compartir con tunas de otros países, uno se enamora y tiene que ver con la segunda parte que es de los repertorios. Y uno va enriqueciendo y trae canciones para su tuna y esa es música que la gente del país de uno también comienza a, a escuchar. Entonces tiene un impacto cultural porque cada país tiene como su forma ha tenido como su forma de vivir y desarrollar los temas de la tuna. Y la parte musical porque cada quien también trae esa forma que tiene, aunque es una línea general básica la que tiene el sonido de la tuna, y que lo que hacemos es tunizar la música. Entonces uno puede coger cualquier canción, pero ya la forma en que se interpreta, los instrumentos como tal, tiene ese encanto especial y esa forma de sonar específica. He visto que esto tiene un impacto muy importante en el tema turístico. ¿Por qué? Porque a las tunas no les importa dónde sea el festival, allá van a llegar. No sé de las personas que están aquí cuántos conozcan. La Vega es un municipio muy cercano a Bogotá, pues teniendo en cuenta lo que son las distancias en Colombia, que aquí cerca son 3 horas, pero digamos que no es un municipio que uno pues vaya y lo mire en las noticias o lo que sea, pero la gente ya arma el plan de ir a ver las tunas en La Vega, arma el plan de ir a ver las tunas en Duitama. Hay festivales en municipios como Girardot, Mosquera, y la gente se moviliza. Hemos llegado a visitar ciudades que uno ni siquiera, de pronto, que no son de carácter tan turístico, donde hoy en día se hacen festivales, donde uno llega allá. Entonces se ha hecho, por ejemplo, en La Pola, era en Guaduas. Entonces, digamos que por iniciativa de alguien o que conoce o que ha pertenecido a la tuna, logra convencer al municipio de alguna manera de hacer esta actividad y convocar e invitar a las tunas. Entonces, los festivales tienen un impacto importante en lo cultural, en lo musical, en lo turístico, en lo económico, obviamente, porque estas personas que se mueven hacia esos sitios, pues van a mover la economía de los lugares. Entonces, es una muy buena alternativa. Además, es un público, digamos que el público de Tuna es que ya lo vamos a ver en los beneficios, es un evento que es de esos que pueden reunir a toda la familia, que tiene que ver también con lo social. Es divino ver a los niños cuando ven a los de las panderetas o las banderas o las capas bailando, cómo tratan de imitarlos y brincan y saltan felices. Y es un evento al que van sus papás, van sus abuelos, y ese tema de integración que ojalá se pudiera preservar en las tunas, donde a pesar de las distancias generacionales se pudiera conservar ese hilo. Y es ese tipo de espectáculo que puede disfrutar toda la familia. Ese tema de también tener la gente joven en las tunas da como ese tema de verse reflejado. Por eso es tan importante la rotación de la gente nueva dentro de las tunas universitarias, con esa oportunidad que tiene a uno de viajar. Yo tuve la oportunidad de viajar siendo Adriana Meluc, la directora de la Tuna Femenina Javeriana, de ir a Puerto Rico. O sea, si no hubiera sido por eso, pues de pronto yo no hubiera ido, pero es ese tema de es un movilizador para las tunas, es una razón para este tema de los festivales de tunas. Entonces, creo que es de las actividades como más importantes que tienen las tunas en su crecimiento, en su evolución.
porque uno ya va oyendo otras músicas, se va enriqueciendo, dice buenísimo este instrumento, y uno va aprendiendo de eso. Nosotros realmente como una femenina javeriana, éramos unas antes de hacer estos viajes internacionales y poder llegar a tener un nivel competitivo en este tipo de eventos después de comenzar a viajar, porque tú te educas también en todo este tema que tiene que ver con las tours. Em, en este tema, digamos que de las conclusiones de mi trabajo de fin de máster, fue un poco esa capacidad que las tunas han tenido para sobrevivir y adaptarse a realidades cambiantes. Y cómo como semillitas se fueron desarrollando en distintos sitios. En ese sitio donde llegó una tuna de visita y después en ese sitio nace ese movimiento cultural de las tunas. Los festivales son un motivo de movilización para las tunas. En Colombia como tal no hay como una regulación para la creación de agrupaciones no universitarias y eso pues ha desvirtuado un poco el origen y la tradición. Por eso mismo, porque los objetivos son distintos y es muy raro como solamente cuando son de universidades o algunos que se organizan, que sean netamente de tunas universitarias. La tuna favorece espacios de integración generacional, tanto para sus integrantes como para el público en general. En Colombia, pues han crecido muchísimo el número de tunas y el número de festivales. ¿Qué hacen los festivales? Pues ampliar el espectro cultural y musical, no solo en las tunas, sino en el público y en la comunidad. Es amplio para un amplio grupo de espectadores, desde niños hasta adultos mayores, y los festivales se pueden convertir en un motor de economía y desarrollo, contribuyendo a algo que está ahorita muy de moda, que es el tema del turismo cultural. ¿Qué beneficio enorme tienen, digamos que esos viajes a esos festivales como tal? Esto le va a dar una visibilidad importante, no solamente a la tuna, sino a la universidad, a la ciudad, a la región y al país, porque son personas que le están hablando a otra comunidad de ese lugar, de ese festival. Por eso también hay una responsabilidad muy grande, digamos que aunque las tunas van a cualquier lado, también uno nota mucho de cómo esta gente viene y no importa botarla en un colchón, que lo hemos vivido, o tener a la gente en condiciones, porque toda esta gente es gente que está poniendo su talento al servicio de la comunidad. Entonces, a veces se pasa un poco en la raya en que esta gente viene por lo que sea y no hay como ese respeto a ese arte y a ese esfuerzo que hacen las tunas en esos viajes en varias oportunidades. Pero esto le va a dar, hay universidades que yo sé que existen, hay ciudades que yo sé que existen, porque hay un festival de tunas al que yo fui y al que le compartí a a la gente que yo conozco. Desafíos que existen en esto, pues desafíos de financiación, que obviamente traer gente de fuera, así sea de otra universidad, tiene unos temas económicos hay que sostener y no siempre es tan fácil y nosotros pues en el tema de la gestión cultural estamos compitiendo con otros eventos y otros agentes culturales que también consideran que sus eventos pues son súper importantes y que merecen tener esos recursos. Entonces, es como de los desafíos, son los temas de financiación y yo creo que cualquier cuna o quien sea que haya organizado un festival sabe que conseguir ese dinero para poder dar la calidad que uno quisiera dar en esto, pues es un esfuerzo muy importante. Pues eso es lo que quería contarles de los festivales en Colombia, muchas cosas por hacer y es algo que está en constante desarrollo y movimiento. Muchas gracias, Guiomar. Creo que además has puesto el dedito en la llaga con tu inocencia temible. Has puesto el dedito en la llaga del gran problema que suponen los eventos de tuna, se llamen como se llamen, festival, certamen. Los eventos de tuna en los cuales participan agrupaciones no universitarios que se llaman tuna. Tú las has llamado muy elegantemente profesionales. Algunas lo son porque algunos han estudiado música en conservatorio y las tunas universitarias al estudiante universitario
nos atrae la tuna por la bohemia, por viajar y conocer otras culturas, como bien has dicho, pero también por la música. La música es lo que amalgama a todas las personas que forman una tuna. Así es. Y hace tiempo vengo diciendo, advirtiendo, que las agrupaciones que se llaman tunas sin ser universitarias están creciendo en número y las agrupaciones universitarias que se llaman tuna están disminuyendo en número, inclusive al borde de que cada año desaparecen una veintena. Conozco personalísimamente el tema de Colombia, conozco también personalísimamente el tema de México. Son dos países en los cuales, además de Puerto Rico, las agrupaciones musicales, profesionales o no académicas, llamémoslos como queramos, están creciendo y quitándole espacio a las universitarias. Quizás porque sean profesionales son mejor, pero el afán de una tuna, hablando en colombiano, el fin de una tuna no es ganar dinero con la tuna. La tuna no es una agrupación de estudiantes destinada a ganar dinero, no. La tuna es una agrupación de estudiantes unidos por la música que nos gusta viajar y nos une la camaradería, como bien has dicho en tu exposición, Guiomar. Entonces yo lo único que quería con este comentario es, por favor, estas agrupaciones no académicas que nos están comiendo el terreno, están usurpando, haciendo, apropiándose de una tradición que no les pertenece, estas agrupaciones están poniendo en peligro nuestra tradición porque la están distorsionando a tal punto que las están prostituyendo porque pretenden crear su propia tradición. Entonces, simplemente es una llamada de alerta utilizando el pie que me has dado, Guiomarcita, porque tú siempre con esa carita de ángel tiras las pullicas y la gente a veces no se entera. Y yo que soy más hijo de mi mamá que ninguno, tengo que hablar sin tapujo. Bien, entre los presentes hay alguien que le tenga alguna pregunta a Guiomar, alguna observación, algo que aportar, por favor que levante la mano y que tome la palabra. Adelante, Guadalupe. Bueno, primero, hola de nuevo a ella. Que me gustó mucho la parte donde dices que no valoran una actividad y que te tiran en cualquier colchón. Y te voy a explicar por qué. En México, que yo creo también ha pasado en Colombia, para ser Perú y para ser muchos lugares donde la gente no sabe organizar, no sabe organizarse. Y no me refiero a las tunas universitarias, porque las tunas, realmente tunas, tienen que dar cuentas a sus universidades de todas las actividades que hacen, les den o no presupuesto. Entonces, en México pasa que cada vez que alguien dice, vamos a hacer un festival internacional de tunas, ¿no? Y todo el mundo le pone que es el primero y que es internacional, invitan una sola tuna de otro país. El que les vaya a causar más, como que les vaya a validar su existencia como tuna cuando no son una tuna. Y así ha pasado con las personas que han traído, por ejemplo, a los tunos de la Universidad de León, que luego dieron o sea, no ellos, porque finalmente, y a lo mejor es un reproche que yo hago de las tunas en general, que participan en estos festivales internacionales, que no saben, no tienen conciencia de todo lo que genera su presencia en un festival de no tunas. Porque de ahí se agarran para bailar, de ahí salió un grupo formado en Guanajuato, de ahí está justificando los ataques que ha tenido no lo va a decir eh, Monse, pero yo sí lo voy a decir porque lo digo todo siempre, de ahí han justificado el que hayan secuestrado la estudiantina femenil de la Universidad de Guanajuato, ideas de un señor que ni es tuno ni fue tuno y se hizo una tuna y se la inventó, y escribió un librito inventado, pero tiene un puesto en la universidad y está convenciendo. Y están eliminando, como bien dicho, dice Félix, primero los espacios, y están viendo espacios que tradicionalmente eran de tunas. Tunas me refiero, no es una cuestión de élite, pero es una cuestión de prestigio, ¿no? Y no solamente están prostituyendo, es que están prostituyendo de manera muy barata la actividad que estamos haciendo. Se están vendiendo por ir a turistear.
y a que les aplaudan y a que, ay, qué bien me recibieron en México, qué padre. Yo no digo que no, pero por favor, que mínimo si se dan cuenta, porque se dan cuenta, qué bien que hagan amigos, o sea, y qué bien que se asocien, es un derecho humano. Pero pues una asociación que demerita a una tradición, a otro grupo, no es una asociación, es una mafia. Sí quiero apuntar que me ha gustado mucho esto de que los tiran en cualquier colchón, porque así es. Sí. Y si realizan un congreso, no hay quien siquiera, ya ahora están tomando video, ¿verdad? Porque ya dijeron, me critican, ahora hago esto. Pero no hay una memoria colectiva de investigadores que han traído a los diferentes países en esos festivales que luego se pomposamente quieren hacer certámenes, primeros festivales. No hay una memoria de lo que han dicho las palabras de investigadores serios. Contradice la existencia de ellos, o sea, no, o sea, los invitan para tomarse la fotilla. Me ha gustado mucho esta intervención. De Duitama yo tengo un rato largo que contar porque en algún momento tuve hace un tiempo con un organizador, pues un problema, ¿no? Un problema grave en el sentido de que tuvo difusión en mi muro personal de Facebook, que es, vamos, es mi muro personal. Si yo tuviera un muro para estas cosas únicamente, pues vale, ¿no? Yo me dijo como figura pública y no me aguanto, como me he aguantado. Pero sí es problema cuando esta gente quiere normar la vida y la historia del resto de nosotros.